Y esta tarde la esposa de Manuel Monsalve lo visitó en el anexo cárcel Capitán Llaver y aseguró que están unidos como familia, a pesar de que días antes de su detención la pareja realizó una separación de bienes. Una jornada en que además la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que la denuncia contra el presidente Gabriel Boric, que se conoció esta semana, no es comparable con la denuncia por violación por la que es acusado el ex subsecretario del Interior. Día de visitas este viernes en el anexo cárcel Capitán Llaver y la atención estaba puesta en quienes concurrirían a reunirse con el ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Si bien en el turno de mañana no hubo novedades, la situación cambió durante la tarde con la llegada de su esposa, tal como estaba consignado en el registro de visitas de Gendarmería. ¿Nos puede comentar un poco de por qué hicieron esta separación de bienes un poquito antes de que detuvieran a Manuel? ¿Ustedes sospechaban algo? La consulta, que no tuvo respuesta, apuntaba a conocer los motivos de la determinación adoptada por Manuel Monsalve de cambiar su régimen de convivencia por uno que contempla la separación de bienes con su esposa, la que al finalizar su visita no respondió por este punto, pero sí rompió el silencio que mantenía hasta ese minuto. Solo quiero agradecer a todas las personas que están orando por él y como familia estamos unidas. Nada más. Pero ahora con separación de bienes de por medio, decisión que se adoptó el 8 de noviembre pasado, 25 días después que se hiciera pública la denuncia por presunta violación presentada en contra del ex subsecretario de Interior y 6 días antes de ser detenido. Acción que tendría por objeto resguardar los bienes de su familia, producto de la delicada situación económica por la que atravesaría Monsalve, la que dejó entrever en su momento su ahora ex abogada defensora. ¿Arresto domiciliario para ustedes sería quizás lo ideal por la seguridad? Como la Katy Barriga, nos gustaría mucho, a ver si él también tiene opción de hacer ganarse alguna luca porque está arruinado. Un comentario desafortunado que habría obligado a su entonces abogada a dejar la representación del ex subsecretario de Interior, pero que al mismo tiempo vino a sincerar el complejo escenario financiero por el que atravesaría a Manuel Monsalve tras ser denunciado por presunta violación, uno que de paso justificaría la decisión de adscribirse junto a su esposa a un régimen de separación de bienes. Yo diría que aunque sea una figura reprochable, que se hace con el claro motivo de eludir el día de mañana una posible indemnización de perjuicio en favor de la víctima, no pudiese ser declarado como algo ilegal. Una determinación que habría sido recomendada por sus abogados y que llega en medio de otra denuncia que golpea por estos días a La Moneda, la presentada contra el presidente de la República, Gabriel Boric, por difusión de registros de imágenes de carácter privado. Un caso que sigue incomodando al Ejecutivo y por el que respondió por primera vez este viernes la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien remarcó las diferencias, a su juicio, entre ambas denuncias. No son casos iguales. No podemos comparar una denuncia por uno de los delitos más graves del Código Penal, como es la violación, a un acoso sistemático contra el presidente que hoy tiene un nuevo episodio después de 10 años. Para decretar si las denuncias son falsas o no, o si son comparables o no, está la justicia con toda su institucionalidad. Veo a una ministra que no le es fácil ser consecuente con su propio eslogan que dice Chile para todas. Declaración en el mismo tenor a la realizada el pasado martes por la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien a las pocas horas de conocida la denuncia contra el presidente salió a desacreditarla desde el Palacio de la Moneda, desatando críticas, las que ahora también apuntan a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. 8 años. Y ahora les contamos también que por segunda vez el exministro del Interior, Andrés Chadwick, asistió a la Fiscalía Oriente para declarar como imputado en el caso Audio. Su abogado aseguró que hasta ahora no han sido informados ni de fecha ni de plazos para una eventual formalización. Antes de agradecer, dijo estar súper tranquilo. Sin detenerse ante la prensa, Andrés Chadwick se fue en la parte trasera del auto que lo llevó este viernes a declarar por segunda vez ante el Ministerio Público. Fue una declaración que correspondía que don Andrés la diera en relación al caso Audio, respecto de distintas referencias que haya su persona en dicho proceso, y se cumplió con normalidad como corresponde. Aquí, al interior de la Fiscalía Oriente, otra vez Andrés Chadwick. Estoy, como lo he señalado desde un inicio, colaborando con la Fiscalía y a disposición de todo lo que ellos necesiten. Lo decía así a la salida de su domicilio el 24 de noviembre cuando salía a votar. Por cierto, tan solo días después de haber entregado su primera declaración como imputado en la Fiscalía. El exministro de Interior del gobierno de Sebastián Piñera es investigado en la arista Parque Capital del caso Hermosilla, su histórico amigo y además socio, del que definió su rol en esa oportunidad.
¿El rol de Luis Hermosilla en ese momento era funcionario público finalmente en el ministerio? ¿Hay tráfico de influencia? Bueno, eso es la que la justicia tiene que, y la fiscalía, determinar previamente. Él era asesor del Ministerio del Interior en todas aquellas materias que dicen relación con las causas judiciales. Que lo describa Andrés Chadwick es importante, dicen entendidos, porque con eso la Fiscalía podría determinar responsabilidades en eventuales delitos de tráfico de influencia posiblemente cometidos por Luis Hermosilla, el que será reformalizado en la arista Parque Capital, donde el exministro de Estado es investigado y por el que este viernes habría entregado una nueva declaración. Más allá de la forma de vinculación laboral, si fuera contrata o era funcionario con grado, hay jurisprudencia que ya se ha zanjado ese tema. Usted le presta servicios al Estado, usted es funcionario público homologado y por lo tanto él, por tener esa condición especial, se le puede atribuir el delito de tráfico de influencia. Pero no así Andrés Chadwick, quien para 2020, cuando los hermanos Jalaf requerían acelerar los permisos de construcción de su condominio industrial Parque Capital en Lampa, ya estaba fuera del gobierno tras la acusación constitucional que lo destituyó a finales de 2019. Sin embargo, según CIPER, Chadwick habría servido como ministro de fe del proyecto que Hermosilla tramitó supuestamente con éxito ante Felipe Ward, el otrora ministro de Vivienda de la época. Pareciera difícil atribuir la participación o intervención punible en el delito de tráfico de influencia. Pero eso no obsta que pueden existir otras motivaciones abyectas que ya salen de la esfera del tráfico de influencia, por ejemplo, que se esté indagando un posible soborno respecto de otros funcionarios públicos, el soborno lo comete el particular. Tan solo hipótesis de lo que podría pasar con Andrés Chadwick en los próximos días. Querellantes del caso Audio opinan distinto. Existen todas las condiciones para que Chadwick sea formalizado. Chadwick estaba en el corazón de la red de Hermosilla. Sus huellas están en todas las escenas de este caso. Si bien los amigos del señor Chadwick en la Corte Suprema ya se fueron para la casa, todavía le quedan algunos en la Fiscalía que lo protegen y creo que el Ministerio Público sienta un muy mal precedente. Andrés Chadwick hasta ahora figura solo como imputado en la arista Parque Capital y la Fiscalía aún no comunica si eso acaso podría cambiar. Su defensa, desde su perspectiva, lo aclara. Las imputaciones se formulan cuando hay formalización. Aquí todavía no hay ninguna formalización respecto a él. ¿Y está contemplada una formalización en futuro cercano? Eso depende de la Fiscalía, no de nosotros. Y me tengo que ir, ¿ya? Segunda declaración de Andrés Chadwick en una de las aristas del caso donde fue nombrado una y otra vez mientras su amigo y socio Luis Hermosilla era formalizado. El ex ministro de Estado permanece solo en calidad de imputado en la investigación. Muchas gracias.